no se lo pueden perder porque hoy hablaremos de un tema súper interesante. Así es, Julie, creo que... Te cuento que vamos a hablar de una corriente literaria que surgió en el siglo de las luces. En el siglo de las luces, o sea, vamos a hablar sobre los cuentos de Navidad. No, cuentos de Navidad no. ¿No? Sí, pero tiene que ver, o sea, luces, No, o sea, yo sé que en Navidad. Navidad hay muchas luces de colores, no Sí, sé. esas luces guachafas que pones ahí, tú. Ya, las luces guachafas, todo, pero no. Yo te hablo del siglo XVIII, una época conocida también como el siglo de las luces. ¿No te suena? El siglo XVIII ahí, creo que tiene que ver algo con la corriente literaria del romanticismo, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿tienes un ¿Quieres video verlo? sobre eso? Entonces, vamos a ver. ¿Has escuchado hablar del romanticismo? ¡Ojo! No te hablo de una romántica declaración de amor. El romanticismo fue un gran movimiento cultural que nació al final del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra, en el denominado siglo de las luces, que no fue cuando se inventaron los focos o el flash de la cámara, sino en la que la razón estaba de moda. Pero esta corriente artística y literaria, el romanticismo, cuyo nombre nos recuerda al Imperio Romano, tenía un enemigo, o más bien otra corriente que es todo lo opuesto, el Renacimiento. Mientras el Renacimiento creía en la razón, el romanticismo prefería los sueños y sentimientos que tenemos nosotros como personas. Y así como el Renacimiento, que creía en la razón, trajo a la humanidad muchos libros que servían para aprender. El romanticismo, que prefería creer en los sentimientos y los sueños, se enfocó en crear bellas historias que hasta ahora transportan a sus lectores a mundos alucinantes. Pero para que este tipo de historias y textos se vuelvan más populares que las actrices de Hollywood que sigues en Instagram, los primeros escritores y compositores del romanticismo formaron en el siglo XVIII un grupo bien paja, que seguía el lema Star and Drum. Pero como yo no hablo alemán y fácil tú tampoco, en español el grupo se llamaba Tempestad e Ímpetu. Aquí ellos proponían ideas medias locas y de paso compartían y promocionaban sus creaciones literarias. Sí, algo así como un chat grupal. Ahora que ya sabemos cómo nació el romanticismo, veamos los temas más populares de esta corriente literaria, que fueron los sentimientos íntimos, el interés por lo medieval, el gusto por lo exótico, la exaltación de la naturaleza y el nacionalismo fervoroso. Comencemos con el primer tema del romanticismo, los sentimientos íntimos, donde brilla el amor, el sentimiento del que más poesías y novelas se escribieron no solo en esa época, sino hasta ahora. Muy bien, ahora hablemos del interés por lo medieval que tenía mucho que ver con libros como estos. Sobre todo si hablaban de la Edad Media, debido a la gran cantidad de personajes chéveres y misteriosos como los magos y los hechiceros que figuraban en las hazañas de ese tiempo. Veamos otro tema de moda, el gusto por lo exótico, donde se habla de los paisajes más alucinantes que los que ves en las películas más taquilleras o en los videoclips de los artistas de moda. Pero eso no es todo. Otro tema locazo del romanticismo es la exaltación de la naturaleza, que se utilizaba relacionando los árboles, bosques o hasta el amanecer con los sentimientos de las personas. Por último, el nacionalismo fervoroso es un tema del romanticismo que no se demostraba de ninguna de esas formas. Sus autores demostraban el amor por su patria, difundiendo las tradiciones y relatos más chéveres de sus pueblos. Ahora que ya vimos los temas más populares del romanticismo, nos toca hablar de sus tres géneros populares, el teatro, la poesía y la narrativa. Empecemos con el teatro, donde estos señores, es decir, los dramaturgos del romanticismo, crearon un estilo totalmente nuevo y libre, creando un experimento que dio como resultado el poema dramático. Es decir, un drama en el que sus personajes hablaban como poetas. ¿No te suena? Pues el más conocido es Fausto, creado por Goethe, pero él no fue el único. No se quedan atrás otros autores como Friedrich von Schiller, con su obra Los Bandidos, o Víctor Hugo con su recontrafamosa obra Los Miserables.
En cuanto al segundo género literario, la poesía, la rompía el estadounidense Walt. Pero no Walt Disney, señor director. Hoy no hablaremos del cine animado. Walt Whitman fue un poeta conocido estadounidense, autor del polémico libro Hojas de Hierba. Pero no estaba solo. También hay que destacar el trabajo de otros dos Tromes, el español Gustavo Adolfo Bécquer y el inglés Lord Byron. Ahora hablemos de otro género de la literatura del romanticismo, la narrativa, que se hizo conocida con Walter Scott, quien tuvo muchos likes por su obra. Y le siguieron en popularidad Víctor Hugo con su novela Nuestra Señora de París y Alejandro Dumas con El Conde. No, este no era un vampiro, era el Conde de Montecristo. Además, en este género aparecen por primera vez historias sobre lo sobrenatural. Y aquí, el rey fue Edgar Allan Poe. Chicos, ya aprendimos de qué se trata el romanticismo. También hemos visto algunos de sus autores, así que ya les puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sentimiento íntimo fue del que más se escribió en la literatura del romanticismo? A. Dolor. B. Tristeza. C. Amor. La verdad, Giordano, yo que me acuerde, también hablaban sobre el suspenso y el misterio, pero no están las alternativas. Yo creo que tiene que ver más un poco con el amor. Sí, ¿no? Ahí La letra estamos C, ¿no? diferentes. Sí, no, yo también voy por la Total, de alternativa. 7, pues misterio, lo otro. Pero es que no están en las alternativas. Ah, bueno. Así que, la C. La C, amor. A ver. Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien, Giordano. El amor sirvió del tema central para la creación de innumerables obras literarias. Es por eso que la alternativa correcta es la letra C. Giordano, al parecer estás muy atento en No todas sé, las cosas. pues, Así, lenguaje, asimilé. literatura, Amor. en todo. Es que el... A ver, pero yo te voy a poner a prueba una vez más con el siguiente curso. ¿Quieres ir? ¿Cuál es? ¿Razonamiento verbal? Exacto, vamos Vamos con a ver. razonamiento verbal.